a principios del siglo XX en un área donde gente trabajaba la tierra y todo. Un vendedor estaba tratando de vender una nueva invención que había salido, y era la motosierra. Y su forma de venta era: dejaba una motosierra con un ranchero, con alguien que tenía terreno, y lo dejaba por 2-3 días. Entonces regresaba para ver cómo le gustaba, y lo dejó con un hombre y regresó 2 días después. Dijo: bueno, ¿cómo te gustó? Y él dice: no mucho. Yo avanzo mucho más rápido con mi sierra de mano, con ese aparato que me dejaste. Y él dijo: de veras, quizás algo está mal, déjeme verlo. Y lo agarró y rum, 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 lo arrancó. Y el hombre dijo: ¿y ese ruido qué es? Y déjeme preguntar si hay algún poder que usted no está aprovechando en esta vida. Algún poder que Dios haya hecho y puesto a tu disposición, pero que todavía no estás tomando ventaja de ello para vivir tu vida. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Pues, Señor, te doy gracias por todos esos individuos que están aquí el día de hoy para escuchar y aprender de tu palabra. Y te doy gracias por estas almas que tú me has confiado con ellos, y que ellos están confiando estos minutos preciosos de sus días conmigo. Y yo quiero ser un buen mayordomo de su tiempo, Señor. Pues yo pido que si no es por medio de mí, que sea a pesar de mí. Que tú hables a cada uno de nosotros y nos enseñes, Señor, el secreto de la vida. Señor, y ayúdanos a ver a Cristo y solamente a Cristo. En su nombre oramos, y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Si tienen sus Biblias, abramos a Romanos capítulo 8. Y mientras están hojeando y buscando el capítulo 8 de Romanos, nosotros tenemos necesidad de 3 voluntarios. Estamos cortos de ayudantes en el ministerio de niños, y necesitamos 3 personas que se voluntarian a ayudarnos. Si alguien está disponible, yo les doy un cafecito gratis después del servicio. ¿Tenemos algún? Si usted puede voluntariar, por favor vaya a ver a Macy, que está parado allá atrás con la gran sonrisa, porque en verdad podemos usar 3 individuos para el ministerio de niños. ¿Ok? Gracias. Bueno, yo entré en casa a una hermosa fragancia, un olor deliciosa. Y buscaba de qué era el origen de este olor. Y no pudiendo yo identificarlo, le pregunté a mi esposa Emily: Emily, ¿qué es lo que huele tan rico, tan delicioso? Y sinceramente ella estaba impresionada, porque ella me conoce y yo no soy ningún... bueno, ella se casó con un cavernícola, ¿ok? Yo entro, ¿qué hay para comer? Muchas veces ella puede tener un nuevo corte de pelo y me pasa días antes que yo me doy cuenta, y soy uno de esos esposos malos que no doy cuenta. Pero en esta ocasión yo olía algo y yo sabía que no era comida, no era perfume. Pero yo quería saber qué era lo que daba tan delicioso aroma. Pues como sabueso empecé a oler por toda la casa y no pude encontrar su origen. Pues le pregunté: Emily, ¿qué es eso? Porque huele el bosque después que ha caído a la lluvia. Y más que eso, pero como si también hubiera un campo de 1000 flores. Y ella me dijo: bueno, he comprado estos aceites.
y lo pongo en estos aparatitos que se calientan y el olor de esos aceites llena la casa, llena los cuartos. Y dice, yo he estado usando estos por semanas y no te has dado cuenta. Me los he untado en mi piel, te lo he puesto en tu agua cuando lo tomas. Pero otra vez un cavernícola, no se da cuenta, ¿verdad? Y él me abrió esta pequeña caja y parecía que era como una vendedora en el viejo Jerusalén, demostrando toda mira y todos esos diferentes olores y flores y frutas y toda esta colección de hierbas y sus diferentes olores. Pero sabe, Emily no es la única que aprecia los aceites. Algunos de ustedes, damas, tienen un aprecio para ellos. Y con razón, porque es uno de los productos de salud más antiguos que hay. Por miles de años, gente ha estado extrayendo los aceites de frutas, de flores, de hierbas. Y creen que ayudan con la digestión, ayuda que la gente no puede dormir mejor, ayuda que no te quedes dormido en sermones largos. Ayuda por 1000 cosas. Pero si en verdad funcionan o no, yo no sé. Pero en que ilustran algo, eso sí lo sé. Porque en la Biblia hay más de 200 referencias a aceite. Y muchas veces el aceite es usado como un símbolo, como una metáfora, como una ilustración del Espíritu Santo. Déjenme compartir con ustedes algunos ejemplos. ¿Recuerda el rey David cuando él llegó a tomar el trono? La Biblia dice que él fue ungido por Samuel como rey. Y leemos en 1 Samuel 16:13 que dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Notan aquí en el texto que habla de aceite, que fue ungido con aceite, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él. Pues hay esta conexión con aceite y el Espíritu Santo por toda la Biblia. No solamente fue David ungido como rey, pero miramos que los profetas del Antiguo Testamento también fueron ungidos, tanto con aceite con el Espíritu Santo. Leemos en 1 Reyes 19:16, dice: y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, creo que así se pronuncia, para que tomes tu lugar como mi profeta. Pues los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, además los que servían en el templo, los sacerdotes, aquellos que eran mediadores entre el hombre y Dios, también eran ungidos para poder desarrollar su papel en el templo. Dice Dios a Moisés: viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénelos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Pues nota esa palabra: ungir, ordenar, consagrar. Pues vemos reyes y sacerdotes y profetas, todos eran ungidos para poder empezar a desarrollar su papel. Pero también los instrumentos que se usaban en el templo, todos los utensilios que ellos usaban en el culto, también eran ungidos con aceite y dedicados al Señor. Dice: finaliza la ceremonia, limpia el altar, purificándolo, unge el altar con aceite para
consagrarlo. Pues instrumentos, sacerdotes, profetas, reyes. Pero quizás no hay un ejemplo mejor que la unción de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, nuestro sacerdote, el profeta de Dios y el instrumento para nuestra redención. Y él también, Jesús confiesa, fue ungido para comenzar su ministerio. Él explica: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Pues yo lo que quiero que miren en todos estos versos es que hay un intercambio de uso con palabras como consagrar, dedicar, aceite, ungir y el Espíritu del Señor. Que estos términos se usan y se intercambian el uno con el otro. Pues en los días de la Biblia, Dios ungía a las personas con aceite, que era una ilustración, era simbólico de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esos individuos. Y lo que quiero que entiendan es que nada ha cambiado el día de hoy. Dios sigue ungiendo a las personas con su Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 1 dice: Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Pues Pablo dice aquí a la iglesia de Corinto: cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, Él te dio su Espíritu. Su Espíritu fue puesto dentro de ti y te ungió. No con aceite de sprouts, sino con el aceite de su Espíritu Santo. Él te ha ungido, Él te ha cubierto, Él te ha empapado con su Espíritu. Y Dios ha decidido derramar su Espíritu sobre ti, para que tu vida sea consagrado, para que su vida sea dedicado, para que tu vida sea empoderado por el Espíritu de Dios. Porque ¿no fue esa la promesa de Dios a nosotros? En Hechos 2 dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Si ustedes son aquellos que marcan sus Biblias, subrayan la palabra derramar. Derramaré. Él no dice que voy a dar unas gotas o voy a chapotear, pero voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Y eso me incluye a mí y te incluye a ti. Y lo que Dios hizo por medio de Moisés a Aarón es lo que Dios quiere hacer a nosotros. Leemos en Éxodo 29. Tomarás el aceite, Dios hablando a Moisés diciendo: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Pues estas eran las instrucciones que Dios dio a Moisés para poder dedicar a Aarón como el sumo sacerdote sobre Israel. Aquel que iba a representar el pueblo ante Dios, iba a ser el mediador. Y dice: Moisés, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Okay, hablemos un poco de lo que sucedió en esta ocasión. Okay, pues conmigo, dejan que sus mentes viajen atrás a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
ahí como el año 1300 antes de Cristo, donde hay 2 millones de ex esclavos en el desierto que han sido librados de Egipto y están empezando su peregrinación, una peregrinación que durará 40 años, yendo a la tierra prometida. Pero antes que ellos empiezan este viaje, Dios dice: yo tengo que tomar este molote de ex esclavos y convertirlos en una nación, hacer un pueblo, unirlos a ellos. Pues por eso Él empieza a darles enseñanzas e instrucción del monte de Sinaí. Y nosotros podemos leer en el libro de Éxodo y Levítico todas las instrucciones y todas las leyes que Dios dio a este pueblo, diciendo: esas son las cosas que ustedes harán como una nación, lo que ustedes harán para separarse de las demás naciones y para poder complacerme a mí. Y les enseña de todo, de cómo seguir ciertas leyes dietéticas, de cómo vestirse, de cómo protegerse de enemigos y cómo adorar y rendir culto a Él apropiadamente. Parte de eso es de que ellos debían construir lo que se llamaba un tabernáculo. Como ellos estaban peregrinando por el desierto, este tabernáculo era el templo portátil, donde ellos podían, una vez que establecían campamento, podían ir a adorar a Dios y ofrecer sus sacrificios. Pero cuando era tiempo de moverse de nuevo, podían empacar todo y cargarlo a su nuevo destino. Y este templo portátil era donde la presencia de Dios moraba. Cuando ellos caminaban, iba como una columna de fuego por noche y de nubes por día. Pero cuando establecían campamento, esta columna descendía en el tabernáculo y era la presencia de Dios. Y ahora Dios, después de el tabernáculo, está preparando hombres, sacerdotes, para ministrar al pueblo en el tabernáculo, en este templo portátil. Y le da instrucción de cómo estos sacerdotes debían vestirse, cosas muy específicas. Pero lo que nos interesa hoy es lo que Dios le dice a Moisés que debe hacer a Aarón, que va a ser el sumo sacerdote. Y las instrucciones que Dios da es de ungir a Aarón, pero le da instrucciones muy específicas acerca del aceite con que lo iba a ungir. Nota conmigo. Dice: toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250. Y de caña aromática 250. De casia 500 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Mézclala de perfume. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Pues Dios dice: el aceite que vas a usar para ungir a los sacerdotes es esa mezcla específica y especial. Bueno, yo me interesó eso y dije: Emily, hagamos este aceite. Hagamos un poco. Y él me dijo: ¿estás loco? ¿Sabes cuánto cuesta una onza de mirra? $25. Pues dije: bueno, mejor no. Porque esta mezcla lleva 1 galón de mirra. Yo sé que habla de ciclos y todas estas medidas raras, pero yo saqué mi diccionario, averigüé. Es 1 galón de mirra, 3/4 de galón de canela, 3/4 de galón de casia, 1 galón de caña y 1/4
octavos de aceite de olivo. Y todo esto era mezclado. Pero pues si mi matemática es correcta, las instrucciones que Dios dio a Moisés para ungir a los sacerdotes y los utensilios era de 6 galones. Estos 5. Pues imagina, un galón de leche junto a esto. Eso era la receta que le dio. De 6 galones. Bueno, ¿y eso qué, pastor? Bueno, cuando tú imaginas ellos ungiendo a los sacerdotes y ungiendo a los utensilios, quizás tenemos en nuestra imagen, en nuestra imaginación, a lo que a veces hacemos aquí cuando dedicamos a niños. Y eso que ungimos a los babies, pero tomamos, una gotita en el dedo y lo tocamos en el frente y decimos que fue ungido. Eso no fue lo que sucedió. Con esa cantidad de aceite, los estaban bañando con aceite. Imagina un juego de fútbol cuando el equipo gana y toman ese gran pichel anaranjado de Gatorade y lo derraman sobre el entrenador. Eso es lo que sucedía con los sacerdotes, ¿ok? Estos hombres eran verdaderamente ungidos, bien ungidos. Y solo para comprobarlo, en Éxodo 30 y 29 dice, nunca les enseñé esos versos, ¿verdad? Dice, conságralos para que estén empapados de santidad, para que cualquiera que los toque se vuelva santo. ¿Ok? En el libro de Salmos, cuando está hablando acerca de la unción de Aarón, el salmista dice lo siguiente: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Pues cuando ellos ungieron a Aarón y a los sacerdotes, estos hombres estaban empapados. Estamos hablando, su piel brillaba de aceite, que tenía que limpiarse los ojos del aceite solo para abrirlos. Que donde quiera que ellos caminaban, dejaban estas huellas aceitosas, que sus esposas podían olerlos a una cuadra que ya venían a casa. Estos hombres fueron empapados, que yo creo que es muy significante. No solamente porque cambió la fragancia de estos individuos, pero simbolizaba su llamado. Dice, y ungirás a Aarón y sus hijos, los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Fueron dados ese papel especial. Fueron empapados, designados, tenían una fragancia singular y una responsabilidad singular. ¿Cómo te imaginas que ellos se sintieron? Bastante especiales, ¿no? Teniendo esta cantidad de aceite derramado sobre ellos, distinguiéndolos, como si hubieran sentido. ¿Te puedes imaginar eso? Debes. Porque la Biblia dice que una unción más grande ha caído sobre ti. Sí, Aarón fue empapado con aceite, pero ustedes han sido cubiertos con el Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Sabías que eso es lo que sucedió en el día que recibiste a Jesús como tu Salvador? Cuando tú dijiste sí a Jesús, nos dice que envió su Espíritu Santo en tu vida y te ungió para ser suyo. Que el día que tú abriste tu corazón, fuiste cubierto con su gracia, fuiste envuelto en su justicia, fuiste puestos en el camino hacia el cielo. Y eso es lo que nos ha estado enseñando Pablo en Romanos hasta este punto.
Recuerda, nos ha explicado cómo hemos sido justificados, reconciliados, redimidos, que hemos sido adquiridos por el Señor, cubiertos de su gracia, envuelto en su justicia. Y todo eso lo contó a nosotros en el capítulos 4 y 5. Pero como cuando entramos en el capítulo 6, 7 y 8, ahora nos está compartiendo en cómo hemos sido empapados del poder y la presencia del Señor con su Espíritu Santo. Hay muchos versos que confirman esto. En primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis unción. Eso es lo que se llama la Biblia amplificada. La Biblia amplificada es una traducción donde ellos traducen la Biblia, pero entre paréntesis ponen otros sentidos que tiene el original, ¿ok? Pues amplifican la traducción. Pues esa es la versión amplificada, dice, pero vosotros tenéis unción o tienen un nombramiento sagrado o se le ha dado una unción del Santo. Que nosotros como creyentes, dice, hemos sido ungidos por Dios. Así como Aarón lo fue. Y Aarón fue separado para una tarea especial. Tú y yo como Aarón hemos sido ungidos. No he recibido unas gotas, pero empapado de la misma forma que ellos lo fueron. En Juan el Señor dice, pues Él, ¿qué pasa aquí? Pues Él da el Espíritu sin medida. Ha sido un derramamiento, ha sido empapado con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él no viene a ti como una cuentagotas o en cucharadillas. Ok, necesito asegurar que hay suficiente para todos. No. Plenitud, dice. El Espíritu es abundante. Y Él anhela que nosotros seamos cubiertos y empapados con Él. Esté en nosotros y sobre nosotros. Porque solamente entonces vamos a poder vivir esta vida cristiana. Nunca fue el plan de Dios que viviéramos la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Su plan siempre fue que nosotros viviéramos la vida cristiana, que Él viviera la vida cristiana por medio de nosotros, por su Espíritu Santo. Pues tenemos que aprender a confiar y andar en el Espíritu. Pues tengo dos cosas que quiero decirles. Primeramente, tenemos que aceptar nuestra nueva identidad. Así como Aarón y sus hijos, cuando regresaron a casa ese día después de su unción, regresaron distintos, diferentes, oliendo diferente, separados de los demás. Nadie era como ellos. Entre los miles que estaban en ese gran grupo peregrinando por el desierto, ellos habían sido separados, eran diferentes. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo entró en su corazón, que tú ahora eres diferente. Él ha derramado su favor sobre ti. Pues ahora hueles diferente, te miras diferente y ojalá actúas diferente. Pero yo sé que cuando el cielo te mira, Él mira un hijo de Dios que ha sido adquirido y comprado por la sangre de Cristo. Un individuo que Él ha designado como su instrumento.
En la palabra de Pablo, que tú has sido justificado, has sido redimido, has sido reconciliado. Y mucha gente no reconoce lo especial que son en los ojos de Dios. Quizás el mundo es duro, te ataca. Eres la víctima de bromas, eres maltratado. Gente no te presta atención. Pero aquí nosotros miramos que Dios dice, eres especial en mis ojos. Y nos dice, acepte su nueva identidad. Que Dios no mide nuestro valor por el número de seguidores que tenemos en Instagram. Nuestra identidad no está definida por los pies cuadrados de nuestra casa o las pulgadas de nuestra cintura o el número de diplomas en nuestra pared, ni la ausencia de espinillas en nuestra cara. Nuestro valor se encuentra en que Él nos ama, Él nos atesora y que Él mora en nosotros. Pues si tú has recibido a Cristo, Él ha puesto su Espíritu Santo en ti y Él dice, eres especial. Recibe esa identidad. Capítulos 4 y 5 de Romanos. Eres una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Y tenemos que entender que hemos nacido de nuevo y que ya no somos igual. Después de aceptar nuestra nueva identidad, Pablo nos ha dicho, es tiempo de participar en nuestra nueva habilidad. En otras palabras, tú te puedes cansar, pero el Espíritu Santo dentro de ti nunca se cansará. Tú tendrás duda, pero el Espíritu Santo siempre tendrá las respuestas. Tú sientes que tienes límites, pero el Espíritu Santo es sin límites. Tú no sabes lo que en el futuro te espera, pero el Espíritu Santo está presente hoy como mañana, como ayer. En verdad estamos estudiando Romanos. Todo esto ha sido mi introducción a Romanos 8. Pues si no lo han hecho todavía, abran sus Biblias a Romanos 8, verso 1. Yo pensé que estamos estudiando Romanos. ¿Qué onda con este pastor? Paciencia. Solo nos falta otra hora. Bromas. Romanos 8, verso 1. Mira lo que dice de nuestra nueva habilidad. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no para meterme en mucho, pero ese último refrán, los que no andan conforme al Espíritu, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no están los mejores manuscritos, ¿ok? Parece lo que sucedió, que fue cuando estaban copiando las escrituras, que alguien por accidente tomó el final del verso 4 y lo puso en el verso 1. Pues los mejores manuscritos que tenemos y hemos encontrado no tienen esa última parte. Pero no importa, porque aparece ese refrán en el verso 4. Todo está en medio del contexto. Pero lo que quiero que miren aquí, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que estén en Cristo Jesús. Eso merece un amén. Ok. No hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús. Ahora, seamos sinceros, ok. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esto y lo hemos entendido de esta manera? Que todos los que están en Cristo Jesús no serán condenados al infierno. ¿Cuántos lo hemos entendido de esa manera? No tengan pena, porque sí, yo lo he enseñado por los últimos 28 años, ¿ok? Pero he estado mal. Eso no es lo que significa este verso. ¿Qué? Ya.
Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús. La palabra que aparece aquí es la palabra catacrima. Solo para pantallarlos, ¿ok? Wow. No, tengo un punto. Es la palabra catacrima. Catacrima solamente aparece en el libro de Romanos. No hay ningún otro lugar en el Nuevo Testamento que esa palabra catacrima aparece. Y solamente aparece 3 veces. Pero hay una palabra similar que sí aparece en el Nuevo Testamento muchas veces, la palabra crima, sin el cata, solo crima. Y esa palabra significa condenación, como está traducido aquí. En otra palabra, una persona que va a ser condenado al infierno por sus pecados. Pero lo que sucede es que como catacrima es una palabra similar, pero muy poco usado, muchas veces la gente dice, significa lo mismo. Pero solo porque tiene similitud no significa que significa lo mismo, ¿verdad? Diríamos que la palabra cielo y rascacielos significan lo mismo. Pero tiene cielo en él, pero no lo mismo. Pues decir que crima y catacrima son lo mismo no es verdad. Pues lo que los mejores diccionarios nos dicen es que crima significa condenación, que tú eres condenado, es la sentencia por tus pecados. Catacrima no habla de la sentencia, sino se está refiriendo al resultado de esa sentencia. Pues una mejor forma de entenderlo, no estoy diciendo que la traducción está mal, solo está confusa. Una mejor forma de entender catacrima es de entenderlo como el resultado, que es que uno es esclavo al pecado. Y lo que Pablo está diciendo aquí, diciendo, por consiguiente, no están bajo esclavitud del pecado si están en Cristo Jesús. Que es lo que ha estado diciendo desde el capítulo 6, ¿verdad? Pero él dice, como resumen, por consiguiente, no hay ahora esclavitud al pecado por los que están en Cristo Jesús. Ya no son esclavos del pecado, no tienen que obedecer al pecado. El pecado ya no es tu capataz, no es tu amo, no tienes que obedecerlo. Dice verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Okay, la ley del pecado y muerte se está refiriendo a esas tendencias pecaminosas. Y dice la ley del Espíritu. Tenemos una ley que todos conocemos, es la ley de la gravedad. ¿Qué significa? Que si salto, voy a caer de nuevo. La gravedad es una ley. Pues ¿cómo es que yo puedo superar la ley de la gravedad? Con una ley superior, como la ley de aerodinámicas. Y eso es lo que usan los aviones para volar. La ley de gravedad todavía existe, pero una ley superior lo está dominando. Y eso es lo que él dice sucede a nosotros. No es que la ley del pecado y la muerte han desaparecido, pero una ley superior ya viene, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ayuda a separarnos y alejarnos de esas influencias del pecado. Como la aerodinámica te hace libre de la gravedad, la ley del Espíritu en nosotros nos libera de esas tendencias pecaminosas. ¿Ok? Pues, verso 3. Lo que la ley no pudo hacer, ¿pudo la ley santificarnos? No, la ley solamente enseña que somos pecadores.
Dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la muerte, en la carne. ¿Para qué? El requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Dice que el requisito de la ley tiene que ser cumplido por nosotros. No. Dice, será cumplido en nosotros. Porque ¿quién habita en el cristiano? El Espíritu Santo. ¿Ok? No se trata de yo tratando de cumplir la ley, porque no puedo. Pero será cumplido en mí por el Espíritu Santo. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo sé que no hemos estado en Romanos por algunas semanas, estamos regresando, y por eso estoy dando toda esa explicación para que todo esté como fresco. Que Él nos ha estado enseñando cómo nosotros podemos vivir vidas separadas del pecado. Cómo podemos vivir vidas santas. Cómo podemos nosotros no estar esclavizados a esas tendencias y hábitos y forma de pensar. Y que podemos vivir vidas que complacen al Señor. Y Él nos explicó que primeramente el capítulo 6 dice, hay cosas que tenemos que saber, verdades que ocurrió en la cruz, de cómo cuando Cristo murió en la cruz no solamente pagó por la pena del pecado, sino que quebró el poder del pecado, para que nosotros no tuviéramos que estar esclavos de ellos no más. Y dice, saber esto, después dice considerar. En otras palabras, no solamente tenga esa información, pero empieza a creer en eso, de confiar en eso. Y entonces dice, y vívelo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir en victoria? Bueno, el capítulo 7 nos habló de la ley. Se trata de siguiendo la ley. Y Pablo, por su propio testimonio, dijo, yo traté de hacerlo por medio de la ley, y lo único que terminé era frustrado, porque no puedo. Lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no debía hacer no me encontraba haciéndolo. Miserable de mí, dijo al final del capítulo 7. ¿Quién me librará de esta carne, de ese cuerpo de muerte? Y ahora regresa y dice, por consiguiente, no hay condenación, no están bajo la esclavitud los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ¿cómo puedo yo vivir la vida cristiana, pastor? ¿Cómo puedo yo superar estos hábitos, estas tendencias, estas formas de pensar? ¿Cómo puedo yo vivir una vida que complace al Señor? Él dice, es por medio de aprendiendo de cómo andar en el Espíritu. Y de eso va a hablar por las próximas semanas. De eso se trata capítulo 8, de cómo andar en el Espíritu. Unas cosas interesantes. En el capítulo 6, la palabra pecado aparece 17 veces. Porque de eso está hablando, del pecado en nosotros, que existe este pleito. Capítulo 7, la palabra ley aparece 23 veces. Porque está hablando tratar de nosotros santificarnos por medio de leyes y reglas y siguiendo diferentes listas que se nos dan del púlpito. Pero no funcionan. Ahora que llega al capítulo 8, menciona espíritu 21 veces. 19 de ellos son referencias directas al Espíritu Santo. Antes de capítulo 8, el Espíritu Santo solo se menciona 4 veces. Ahora en capítulo 8, 19 veces. ¿Qué dice? Él es el secreto para tu vida, para mi vida. Aprendiendo a andar en el Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo presente en nosotros.
Tenemos todo el poder necesario para vivir una vida que complace al Señor a nuestra disposición. No se trata de escalando montañas espirituales, de haciendo cantos santos o sagrados o vueltegatos espirituales. Él dice, aprendiendo a andar en el Espíritu. Andar. No correr. No saltar. Sino andar. Algo que aprendemos cuando tenemos 18 a 24 meses, ¿verdad? Y seguimos haciendo hasta que tenemos los 85, 90 años. No es algo muy complejo, muy difícil, muy complicado. Es poniendo un pie delante del otro. Y eso es lo que él dice. No estoy hablando de algo difícil, sino es aprendiendo a andar en el Espíritu. Y de eso vamos a aprender en esos próximos días y semanas. De cómo andamos en el Espíritu Santo, de por qué debemos andar en el Espíritu Santo, cómo se ve el andar en el Espíritu Santo. Pues mi oración es la oración que hace Pablo a la iglesia de Éfeso cuando dice: oro al Padre que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. No es la voluntad de Dios que tú y yo patojeemos por la vida cristiana, que nos arrastremos anémicamente por la vida cristiana, pero que seamos empoderados y fortalecidos por Él y andemos en la vida cristiana. Algunos de ustedes son de edad mayor como yo y recordarán el día que por primera vez vieron esos aceras móviles en los aeropuertos. Yo creo que era a finales de los 80. Yo regresaba de visitar a mis papás en El Salvador. Y yo estaba en el aeropuerto de Houston con todas mis maletas yendo de un terminal a otro. Tenía que llevar mi equipaje del internacional a darlo al doméstico. Y yo llevaba mis 2 maletas y otro que, mi mochila. Y siempre que viajaba, yo regresaba con 50 libras de café, porque mis papás tienen cafetal y yo traía mi contrabando. Y pues yo estaba luchando con todas esas maletas, arrastrando, sudando, tratando de apresurarme, porque sabía que tenía que dar mis maletas con suficiente tiempo para que mi avión lo agarrara y me encontraran en Phoenix. Y de repente al lado mío yo miré gente pasándome. Yo dije, ¿qué pasa? Y miré. Y lo que era como una acera, era como una pista móvil. Como esas bandas que, que te llevan al segundo piso en el mall, pero eso estaba plano. Y que la gente se los llevaba de un extremo del otro del terminal. Yo dije, qué suave. Y el primer momento que yo miré que yo me podía meter, yo me arrimé y miré y dije, bueno, tengo que tomar clases primero. Tengo que depositar fichas en algún lugar. Hay algunas instrucciones especiales. Me atrevo. Y yo dije, bueno, me voy a atrever. Y pisé y ¡pum! ¡Qué suave! Pude bajar todas mis cargas, todo lo que yo llevaba, y solo gozar la suave brisa que venía. Y si yo tenía mucha prisa, yo podía agarrarlo y caminar, y parecía yo como el correcaminos, ¿verdad? Pero me llevó esta contrapción de un extremo a otro y era espectacular. Y cuando bajé dije, qué buen retrato del Espíritu Santo. Que si yo dependo en Él, si ando en el Espíritu,
yo ya no tengo que llevar mis cargas. Se lo puedo rendir a Él. Ya no tengo que estar tan ansioso, haciendo tanto esfuerzo. Si yo dejo que Él viva por medio de mí, Él me lleva. Y yo no tengo que esperar algún día en el futuro para eso, porque es algo que el Señor dice: yo te lo concedo en el momento que me recibes a mí. Mi Espíritu Santo es implantado en tu vida como tu ayuda, como tu consolador, como el que te fortalece. Y solamente así podré yo ser la persona que Dios desea que yo sea. Nunca fue el plan de Dios que tú y yo viviéramos la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Ninguno de nosotros podemos vivir la vida cristiana. Su plan siempre fue que el Espíritu de Dios viviera la vida cristiana por medio de nosotros. ¿Cómo sucede eso? Andando en el Espíritu. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tomar la primera pisada. Y para algunos de ustedes eso significa hacerte cristiano. Decirle sí a Dios. No estoy hablando de cambiar de religión o cambiar de iglesia o cambiar de nada. Estoy hablando de decirle sí a Dios. Sí que necesito tu perdón. Sí que yo creo que tú moriste en la cruz por todas las malas cosas que yo he hecho. Sí, yo creo que tú has pagado esa deuda que yo debía. Y sí, creo que tú me puedes perdonar y me puedes salvar. Lo primero que tenemos que hacer es decirle sí a Jesús. Y algunos de nosotros nunca hemos tomado ese paso. Hemos tratado de hacerlo por nuestra propia cuenta, siguiendo reglas y siendo religioso y todo eso. Internamente tú sabes que eres un gran fracaso, porque eso no fue el plan de Dios. Y recuerda que Él está disponible a toda carne, a todas las personas. Él nos dijo que sucederá en los últimos días, que Dios, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pues Él está disponible a todos. Pues para algunos de ustedes el primer paso es decirle sí a Jesús. Para otros es asumir esta nueva identidad. ¿Qué es lo que estás enfrentando ahorita? ¿Qué problema? ¿Qué tentación? ¿Qué pecado? Él dice: dependa en mí. Hábleme, grítame, pídame que yo te ayude, dice el Señor. Yo te guiaré, te fortaleceré, te ayudaré. Clámeme a mí. Y Padre Santo, yo sé que hay muchos aquí que estamos tan deseosos de aprender de cómo andar en el Espíritu. Porque hemos tratado de vivir nuestras vidas a nuestras fuerzas y solo nos encontramos fracasando vez tras vez. Pero tu palabra dice que si queremos nosotros ya no vivir conforme a la carne, la solución es vivir y andar en el Espíritu. Pues enséñanos cómo. Ayúdanos, Señor, de rendir el control del timón de nuestras vidas a tu Espíritu. Y dejar, Señor,
que tú vivas nuestra vida por nosotros. Pero hay otros aquí, Señor, que nunca han tomado el paso de aceptar tu perdón y recibir la salvación. Y hoy día, Señor, ellos reconocen esa necesidad y desean que tú los perdones, que tú los salves y que tú deposites tu Espíritu Santo en ellos. Y amigo, amiga, si eso eres tú, si reconoces que necesitas la ayuda de Dios, reconoces los pecados que has cometido y entiendes que deberías ser castigado por esas cosas, pero el Señor hoy te ofrece el perdón y la salvación y la vida eterna en Él, si solamente pones tu fe en Él. Y si deseas hacer eso, te invito a que lo hagas. Pon tu fe en Jesús, no en tu religión, no en tus buenas obras, no en quién eres o lo que tú haces, sino en Él. Y di: Señor, yo reconozco que soy un pecador y deseo que me perdones. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, pagando por todo lo mal que yo he hecho, y que Él resucitó al tercer día, que es prueba que me puede dar nueva vida. Y hoy confío en Él y lo recibo como mi Salvador, y pido que viva en mí y que tu Espíritu Santo vive por medio de mí. Gracias, Señor. Y mientras todo ojo sigue cerrado y toda cabeza inclinada por un segundito, yo voy a preguntar si hay alguien aquí que por primera vez oraron esa oración conmigo. Ahí mismo donde estás, mientras todos están con ojos cerrados, que si puedes levantar tu mano diciendo: yo oré por ti, contigo, pastor. Si hay alguien, levante su mano en alto, no tenga pena. ¿Nadie? Ok. Pues Señor, enséñanos en estas próximas semanas de cómo andar en tu Espíritu. Tanto deseamos, Señor, de vivir estas vidas nuevas para ti. Y ahora sea glorificado nuestra adoración y alabanza. Seas exaltado, Señor. En tu santo nombre oramos, y todos dijeron amén. Se pueden parar y alabemos a nuestro Señor Jesucristo y démosle gracias por todo lo que Él nos da.